El vacío profundo del espacio estaba en silencio mientras la nave exploradora Borian Aranel entraba al sistema Saúl. Su forma elegante diseñada para el reconocimiento se deslizaba sin esfuerzo. A través de las estrellas, sus sensores escaneaban en busca de cualquier signo de vida. El capitán Von, un Borian experimentado con años de exploración del espacio profundo en su haber, miró hacia el distante planeta azul-verde que tenía frente a él. La Tierra era una roca abandonada hace mucho tiempo que creía que no albergaba nada más que restos de una especie primitiva que alguna vez la llamó hogar. Los escaneos preliminares muestran una actividad mínima. El capitán dijo KR, el científico líder de la nave. Sus tentáculos se movían rápidamente. A través de su consola, no había signos de formas de vida avanzadas. Quedan algunos asentamientos en la superficie, pero parecen no haber sido tocados durante siglos. El capitán Veron asintió. Esto coincide con los registros antiguos que descubrimos sobre este sistema. Se creía que los humanos habían alcanzado una etapa primitiva de carenado espacial antes de desaparecer. Extraño que no dejaran rastro de a dónde fueron. Los ojos de C se entrecerraron mientras se acercaba a un área particular del planeta. Espere, estoy detectando 3 objetos grandes en un campo de asteroides cercano. Formaciones metálicas no naturales. El interés de Verón aumentó. Tráigalos a la pantalla. La pantalla holográfica parpadeó y cobró vida. Mostró 3 naves espaciales colosales, abandonadas hace mucho tiempo y a la deriva entre los asteroides. Eran enormes, más grandes que cualquier cosa que la flota boriana hubiera encontrado. Sus diseños eran toscos y angulares, pero inequívocamente de origen humano. La voz del capitán Sid tenía una nota de asombro. Estas naves no son solo Derricks. Tienen lecturas de energía mínimas, pero aún funcionan. Veron se inclinó más cerca de la pantalla. Su interés ahora estaba completamente concentrado. Los humanos que se quedaron atrás están activos. Naves espaciales. Después de todos estos siglos, esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre ellas. La caída de Irán estableció un curso para las naves abandonadas. Sus motores zumbaban suavemente. Mientras se deslizaba más cerca de los enormes cascos, la emoción de la tripulación era palpable. Habían venido a este sistema esperando nada más que una inspección de rutina de una antigua civilización fallida, pero lo que habían encontrado podría ser la clave para desentrañar el misterio de la desaparición de la humanidad. Cuando la nave boriana se acercó, el capitán Von se maravilló. A la escala de las naves humanas eran viejas, pero su diseño sugería un nivel de sofisticación más allá de lo que se esperaba de una especie tan a menudo descartada como primitiva. Estas naves eran naves de guerra repletas de armas y sistemas defensivos. ¿Por qué las habían dejado aquí? Abandonadas pero aparentemente operativas. Prepara un equipo de salida. Veron ordenó. Quiero saber qué pasó aquí. En unos minutos, un pequeño equipo de científicos e ingenieros de Bioran se vistió y abordó una de las naves humanas. El aire en el interior estaba viciado pero respirable. Las luces parpadeaban débilmente a lo largo de las paredes, arrojando sombras espeluznantes en los pasillos silenciosos. Era como si la nave hubiera estado esperando a que alguien regresara. Los tentáculos de C tocaron su escáner portátil. Sus ojos se abrieron de par en par mientras analizaba los datos. Capitán, la tecnología en esta nave es mucho más avanzada de lo que anticipamos. Es como si los humanos estuvieran al borde de un avance tecnológico antes de desaparecer. Veron frunció el ceño. Sigue buscando. Tiene que haber algo aquí que explique lo que les pasó. A medida que profundizan en la nave, encuentran señales de lucha. Blaster marcas a lo largo de las paredes, paneles de control destrozados, y sin embargo ningún cuerpo. Era como si la tripulación hubiera desaparecido sin dejar rastro. De repente, los sistemas de la nave cobraron vida. Las alarmas sonaron, y una voz que hablaba en un antiguo dialecto de la Tierra resonó por los pasillos advirtiendo que se había detectado una entrada no autorizada. Iniciando protocolos de defensa. Los ojos de Chris se abrieron en estado de shock. Capitán, tenemos que salir de aquí. Pero antes de que pudieran reaccionar, los sistemas de armas inactivos de la nave se activaron y apuntaron al Aran. La voz de Von era tranquila pero firme. ¿Toda la tripulación? Regresamos a la nave, estamos bajo ataque. De regreso a bordo del Irán, el valiente capitán Von y su tripulación se apresuraron a desconectarse de la nave humana, que ahora había despertado por completo.
Sus sistemas automatizados los estaban apuntando con una precisión que desafiaba su antiguo diseño mientras la nave Borian se alejaba. Los rayos de plasma de la nave de guerra humana apenas los fallaron. Su energía atravesó el vacío, los escudos. Al máximo Beren ladró agarrando los apoyabrazos de su silla de mando. «Sáquenos». De alcance, el Arant se retorció y giró por completo, evitando las explosiones mortales de Moendion, la nave espacial humana. La tripulación trabajó en coordinación frenética. Sus años de entrenamiento entraron en acción cuando la amenaza de destrucción se avecinaba. «Esto no debería estar sucediendo», murmuró CHR. Sus tentáculos volaron sobre su consola. Las lecturas de energía de esa nave indicaron una funcionalidad mínima. ¿Cómo es que ahora está operando a plena capacidad de combate? Los ojos de Veron se entrecerraron. No es solo un Durel. Estas naves se dejaron atrás por una razón. No fueron abandonadas, estaban ocultas a medida que la nave Borán ganaba distancia. La nave humana cesó su ataque retirándose a la seguridad del campo de asteroides. Era como si la nave tuviera mente propia guardando su secreto de cualquiera que se atreviera a acercarse estado. «Informe Veron», exigió CHR. Levantó la vista de su consola. El escudo tenía un daño mínimo. Pero capitán, esto lo cambia todo. Estos humanos, quienesquiera que fueran, no eran tan primitivos como pensábamos. Esta tecnología, este nivel de automatización, está más allá de todo lo que hemos visto. Veron se reclinó en su silla. Su mente acelerada. Necesitamos informar esto al Alto Consejo. Los humanos no eran un experimento fallido. Estaban en la cúspide de algo, mucho más grande, y si dejaban atrás estas naves podría haber más. Ahí afuera la tripulación se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían en los humanos, que durante mucho tiempo se creyó que era una nota al pie en la historia galáctica, podría haber sido mucho más avanzado de lo que nadie había imaginado nunca, pero la verdadera pregunta permanecía en el aire: ¿a dónde habían ido y por qué? Mientras el Iranol se preparaba para saltar al hiperespacio, Von no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. El legado olvidado de la humanidad era resurgiendo, y con él una amenaza o promesa que podría remodelar la galaxia. Para siempre el Iran Fo atravesó el hiperespacio, el zumbido familiar de sus motores ofreciéndole poco consuelo al capitán Von. Mientras miraba al vacío, sus pensamientos se agitaban llenos de preguntas sobre los humanos. Se creía que eran una raza primitiva perdida hace mucho tiempo, pero esas naves aún estaban vivas. Todavía. Armadas sugirieron lo contrario. El capitán se interrumpió sus pensamientos tentáculos. Moviéndose con energía nerviosa a través de los controles, nos estamos acercando al Consejo Supremo de Bur. Ha sido informado de nuestros hallazgos, pero solicitan un informe más completo. Parecen ansiosos, Von. No podía culparlos. El descubrimiento de no una, sino 3 naves espaciales humanas activas fue suficiente para cambiar el equilibrio del poder galáctico si los humanos tenían esta tecnología. ¿Quién sabía de qué más eran capaces o a dónde habían ido? Prepare todos los datos relevantes para la transmisión tan pronto como salgamos del hiperespacio. Veron respondió que necesitamos que el Consejo comprenda la gravedad de esta situación. Momentos después, las estrellas se estiraron y parpadearon de nuevo. En foco mientras el Iran Fo salía del hiperespacio. Ahora, orbitando Obsor Prime, el planeta que se encontraba debajo, brillando con sus vastos océanos y bosques, era el corazón de la civilización borana. Cuando la nave atracó en la estación orbital, Veron sintió el peso del descubrimiento sobre sus hombros. Dentro de los grandes salones del Alto Consejo Borano, Von se paró frente a una reunión de ancianos, sus rostros graves. Hologramas de las naves humanas abandonadas flotaban sobre ellos, girando lentamente en la luz tenue. Estas naves descubiertas en el sistema Saul que Veron comenzó a usar son mucho más avanzadas que nuestras evaluaciones iniciales de capacidades humanas. No son déricos, sino naves de guerra completamente operativas equipadas con armamento sofisticado y sistemas de defensa autónomos. Los murmullos de sorpresa resonaron en la cámara. El alto anciano, una figura imponente con escamas teñidas de plata, levantó una mano para silenciar los susurros. «Capitán Veron, su
Informe sugiere que los humanos estaban al borde de avances tecnológicos significativos, pero todos los registros indican que desaparecieron del escenario galáctico hace siglos. ¿Qué cree que les sucedió? Veron dudó. Todavía no sé a dónde fueron o por qué dejaron estas naves atrás, pero creo que estas naves espaciales estaban destinadas a permanecer ocultas esperando algo, tal vez un regreso o tal vez para proteger un secreto que aún tenemos que descubrir. Thorne se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban y usted cree que este secreto podría representar una amenaza potencial. Bond dijo con cuidado, pero también podría ofrecernos conocimientos sin precedentes sobre tecnología mucho más allá de la nuestra. La habitación cayó en un pesado silencio mientras el consejo deliberaba. La mente de Bond corría si los humanos habían dejado esas naves atrás intencionalmente, entonces debe haber una razón. Estaba seguro de que cualquier secreto que los humanos habían guardado no era algo que la galaxia pudiera permitirse ignorar más tarde a bordo de la Nanal. Bond se paró en el puente mirando las estrellas distantes. El Consejo había ordenado una mayor investigación. Estaban enviando una flota al sistema Saúl para asegurar el área y explorar las naves humanas más a fondo. ¿Cree que los encontraremos?, preguntó el capitán Chris con su voz más suave de lo habitual. La mirada de Veron permaneció fija en las estrellas. No lo sé, pero tengo la sensación de que vamos a descubrir algo mucho más peligroso de lo que esperábamos. Mientras la nave se encendía y se preparaba para unirse a la flota, en su regreso al sistema Saúl, la tripulación sintió una creciente sensación de inquietud. Las naves espaciales humanas habían despertado algo, un legado olvidado hace mucho tiempo, pero nadie podía decir qué era realmente ese legado. La Pulga llegó a los límites del sistema Saúl, un batallón de naves boreanas lideradas por los iranos. Su misión era investigar las naves espaciales humanas abandonadas y descubrir los secretos que tenían. Bond estaba al timón. Los ojos escaneaban el familiar planeta azul verdoso de la Tierra, que ahora parecía una reliquia fantasmal de una civilización que alguna vez fue. No podía quitarse la sensación de que esta vez estaban caminando hacia una trampa. Estamos detectando las 3 naves humanas nuevamente. Sí, informó con su voz tensa por la tensión. Todavía en el campo de asteroides no había actividad. Veron asintió. Se acercó con cautela. Ya hemos visto de qué son capaces esas naves. La flota avanzó. Sus sistemas de armas estaban listos mientras se acercaban al campo de asteroides. El corazón de Baron se aceleró. Algo se sintió demasiado silencioso, también. Aún así, las naves humanas, aunque latentes, emanaban aire de espera. Entonces, sin previo aviso, la nave espacial humana más cercana se encendió, las luces parpadearon a través de su sala, y Bond sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El capitán CHR gritó: «Las naves se están activando de nuevo», todas antes de que alguien pudiera reaccionar. Las 3 naves humanas rugieron a la vida, sus sistemas de armas se cargaron, pero esta vez no solo apuntaban a los Aranel, apuntaban a toda la flota Borán. Maniobras evasivas, ordenó Verón. Su voz atravesando el caos, escudos arriba, prepárense para contraatacarla. Flota Borean se apresuró cuando los granos de plasma dispararon desde las naves humanas, desgarrando. A través de la oscuridad del espacio, las explosiones sacudieron la flota cuando varias naves recibieron impactos directos. Sus escudos apenas resistieron. «¡Esto es una locura!», exclamó KR. «¿Cómo pueden estas naves antiguas superarnos en armamento?». La mandíbula de Veron se apretó. No son antiguas. Son mucho más avanzadas de lo que imaginamos. Los hemos subestimado. Mientras la batalla Rage, Bond tomó una decisión en una fracción de segundo. Concentremos toda la potencia de fuego en una nave. Tenemos que desactivarlas una por una. La flota convergió en la nave humana más cercana y desató una barrera de explosiones de energía. Por un momento pareció funcionar. Los escudos parpadearon y sus armas se ralentizaron. Pero con la misma rapidez, las otras 2 naves humanas avanzaron formando una barrera protectora alrededor de su camarada herido. Su potencia de fuego combinada era abrumadora. «No podemos mantener esta posición», CHR advirtió. El pánico se apoderó de su voz. La mente de Veron se aceleró. No podían ganar. Esta pelea no es como esta. «Retírense», ordenó que nos saquen del Rango. Mientras la flota Borean se retiraba, las naves humanas regresaron a su silencio. Vigilancia en el campo de asteroides.
Verón miró la pantalla táctica con las manos apretadas en puños. Estas naves, murmuró, que no solo están defendiendo este sistema, están protegiendo algo mucho más valioso. Y mientras las naves anales y Vorian supervivientes se alejaban a toda velocidad, Verón no pudo evitar preguntarse qué podría ser tan importante que la humanidad había dejado atrás sus mejores armas para protegerlo mientras el Irán se alejaba a una distancia segura. El capitán Vaughn se sentó en el tenue resplandor de la cubierta de mando de la nave, sumido en sus pensamientos. Las naves humanas habían actuado con precisión, como si estuvieran siguiendo una directiva estricta, pero no había señales de tripulaciones vivas a bordo. ¿Qué estaban protegiendo? ¿Y quién o qué estaba emitiendo sus órdenes? Se interrumpió la contemplación de Verón, sus tentáculos cabalgando nerviosamente. Capitán, he estado analizando los datos del enfrentamiento. Hay algo extraño. Cada vez que atacamos, las naves humanas respondieron, pero no con toda su fuerza. Es como si se estuvieran conteniendo, solo defendiendo, no destruyendo. Verón frunció el ceño conteniéndose. ¿Por qué podrían haber? Nos aniquiló. CHR asintió. Exactamente, es. Casi como si estuvieran protegiendo algo en lugar de simplemente repeler a los intrusos. Vaughn se paró caminando por el puente, mientras su mente daba vueltas a esta nueva información, protegiendo algo o esperando a alguien. La implicación flotaba en el aire. Las naves humanas habían estado en estasis durante siglos, pero sus sistemas de defensa todavía estaban operativos, respondiendo solo cuando se les provocaba. ¿Qué pasaría si no solo estuvieran protegiendo reliquias o recursos, sino algo mucho más significativo? Prepara un segundo acercamiento, Verón ordenó, pero esta vez no nos involucramos, observamos. Quiero saber que están protegiendo esas naves y quiero que todos los sensores que tenemos se concentren en encontrarlo mientras Irán reingresaba lentamente. El sistema Saúl se puso en modo oculto para evitar ser detectado. La tensión de la tripulación era palpable. Sabían que tenían tiempo prestado si las naves humanas los detectaban nuevamente. Podría no haber una segunda oportunidad de escapar del campo de asteroides. Floreció delante con las 3 naves humanas una vez más en su silenciosa e inquebrantable vigilia. Esta vez Vaughn mantuvo su distancia sin probaciones, sin escaneos directos de las naves de guerra. En cambio, su enfoque estaba en el área que parecían estar protegiendo. Escanear el campo. Verón instruyó buscar cualquier cosa inusual, cualquier signo de tecnología humana, firmas de energía o estructuras ocultas. Pasaron los minutos. El zumbido de los sistemas de la nave. El único sonido en el puente. Los tentáculos de C bailaron sobre la consola, su expresión intensa. Espera, estoy captando algo, dijo Crit. La emoción se arrastraba en su voz. Hay una energía tenue. Leyendo debajo de la superficie de uno de los asteroides más grandes, está enterrado profundamente, pero definitivamente es artificial. La frecuencia es similar a las firmas de energía de la nave espacial humana. Los ojos de Verón se abrieron. Así que eso es lo que están protegiendo. No son las naves, es lo que está escondido en ese asteroide. KR se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban. Capitán, si esto es lo que creo, que podría ser una base humana o un depósito de su conocimiento, tal vez, incluso, la clave para entender su desaparición. La mente de Verón corrió. ¿Qué había escondido en ese asteroide? Había estado protegido durante siglos por las naves de guerra más avanzadas que la galaxia había visto jamás. Eso significaba que era importante, posiblemente el descubrimiento más importante en la historia de Borán. Pero también significaba que era peligroso. No podemos arriesgarnos a enviar un equipo completo. Verón decidió CFF. Preparar una sonda. La desplegaremos y reuniremos la mayor cantidad de datos posible antes de decidir nuestro próximo movimiento. No podemos entrar a ciegas. La sonda fue lanzada silenciosamente al campo de asteroides, deslizándose a través de los escombros hacia la lectura de energía enterrada en lo profundo del asteroide, mientras la sonda se acercaba a su destino. Los sensores a bordo del Irán se iluminaron con información, dijo el capitán KR.
Su voz apenas contenía su emoción. Las lecturas. Es una estructura. Una grande está apagada. Pero estoy detectando reservas de energía masivas. Es como si todo el asteroide hubiera sido vaciado y convertido en una instalación. El corazón de Ben latía con fuerza. Podemos obtener una imagen. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando el interior del asteroide a través de la cámara de la sonda. Lo que vieron dejó el puente atónito. Silencio dentro del asteroide. Había una vasta cámara cavernosa llena de tecnología humana, núcleos de datos masivos, cámaras criogénicas y extrañas cápsulas cilíndricas. Alineaban las paredes en el centro de la cámara. Suspendida en una especie de campo de contención había una colosal construcción de diseño alienígena, pero claramente modificada con tecnología humana, pulsaba, débilmente con energía como si estuviera esperando ser activada. ¿Qué es eso?, susurró su tentáculo temblando mientras analizaba la transmisión. Ben miró fijamente la pantalla. Una sensación de hundimiento en su pecho. No es solo tecnología humana. Esa construcción es algo más antiguo. KR realizó un escaneo. Capitán, la firma de energía de ese dispositivo está fuera de serie. Esto no es solo una instalación de almacenamiento. Esto es un arma, o al menos una fuente de energía para y está ligado a las naves espaciales humanas. Los pensamientos de Baron corrieron esta construcción. Lo que sea que fuera había estado escondida durante siglos, protegida por la flota humana, pero ¿por qué era esta la clave para la desaparición de la humanidad? Había descubierto algo demasiado peligroso para controlar, dijo el capitán Creed con voz temblorosa. Hay algo más. La firma energética se está haciendo más fuerte, lo que sea. Esto está empezando a reaccionar a nuestra sonda. La decisión de Veren fue inmediata. Recuperen la sonda, sáquenla de ahí, ahora. Mientras la sonda comenzaba su retirada, las alarmas sonaron a través del puente de Iran Falls. Las naves espaciales humanas se habían encendido una vez más. Sus sistemas de armas se fijaron en la nave Vorian. Nos han detectado, gritó CHR. Las naves humanas están activando sus protocolos de defensa. La mandíbula de Von, apretada por completo. Retirada, sáquenos del alcance antes de que abran fuego. El Iranol giró bruscamente sus motores en llamas mientras se alejaba del campo de asteroides detrás de ellos. Las naves de guerra humanas mantuvieron su posición, pero su mensaje era claro. Los Vizans se habían acercado demasiado al secreto que estaban guardando mientras la nave saltaba al hiperespacio. Bond se sentó, en silencio, sus pensamientos consumidos por las implicaciones de lo que habían descubierto. La desaparición de la humanidad. Las naves espaciales avanzadas, el antiguo constructo escondido. Dentro del asteroide todo estaba conectado, y mientras Bond miraba al vacío, un pensamiento resonó. En su mente, lo que sea que los humanos habían encontrado, cualquier poder que hubieran aprovechado, no solo los había borrado de la historia, todavía estaba aquí esperando y estaba despertando. Al regresar a Absor Prime, Verón sabía que estaban en una encrucijada. El Consejo necesitaba ser informado de lo que habían descubierto, pero el peligro planteado por el legado humano era demasiado grande para ignorarlo. ¿Intentarían los Voran aprovechar el antiguo poder que los humanos habían encontrado arriesgándolo todo, o prestarían atención a la advertencia silenciosa de las naves humanas? ¿Y dejarían el misterio enterrado? El destino de la galaxia dependía de esa decisión. En Visor Prime, el peso del descubrimiento pesaba sobre los hombros del capitán Veron mientras la nave de transporte Slick descendió hacia las relucientes torres de la capital. Contempló la ciudad que se encontraba debajo, un testimonio del progreso y la unidad de Vorian, pero hoy se sentía frágil al aterrizar. Veron y CRR se dirigieron a la Cámara del Alto Consejo, donde los esperaban las mentes más influyentes de la civilización Vorian. El Consejo, una asamblea de estadistas ancianos, científicos y líderes militares, los había convocado. Tan pronto como su informe llegó a la capital, la urgencia en el mensaje había sido inconfundible. Regresaron inmediatamente cuando Von y su equipo entraron en el gran salón. El silencio era palpable. El consejero Draff, el jefe del Alto Consejo, les hizo un gesto para que se acercaran al podio central. El capitán Veron comenzó a decir con voz profunda resonando a través de la cámara.
Su informe sobre el descubrimiento en el sistema del alma es alarmante. Habla de tecnología antigua, humanos y algo más. Explíquenos esto. Veron respiró hondo. El consejero Tora. Estimados miembros del Consejo, lo que encontramos en el sistema del alma va mucho más allá de las reliquias humanas abandonadas. La humanidad, una raza que alguna vez fue descartada como primitiva, estaba en el al borde de algo increíble, algo peligroso. Nos encontramos con 3 naves de guerra humanas completamente operativas que custodiaban una estructura masiva oculta dentro de un asteroide. Sin embargo, esa estructura no es completamente de origen humano. Los murmullos en el pasillo se hicieron más fuertes, una mezcla de incredulidad y preocupación. El consejero LTH, una científica reconocida por su escepticismo, se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. Si estas naves no estaban tripuladas, ¿por qué cree que están protegiendo algo? ¿No podría ser simplemente un sistema de defensa automatizado que quedó de una era pasada? Bond negó con la cabeza. No, consejero. Las naves solo respondieron cuando nos acercamos al asteroide. Era como si estuvieran programadas para proteger la estructura a toda costa, pero solo cuando se las amenazaba. Y la estructura en sí no es solo una instalación. Es un arma o tal vez una fuente de energía de capacidad inimaginable. Todavía está activa y su firma energética estaba creciendo. Cuando intentamos investigar más, C dio un paso adelante. Su voz estaba teñida de urgencia. Detectamos lecturas de energía que no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Las naves humanas han integrado esta antigua tecnología, con los suyos no se tropezaron con él, estaban tratando de usarlo para aprovechar su poder. Creemos que es lo que llevó a su desaparición. Los ojos del consejero Dra se oscurecieron. Entonces, ¿está diciendo que los humanos desaparecieron porque no podían controlar esta tecnología? CHR. Asintió solemnemente. Esa es nuestra hipótesis. Los humanos pueden haber desbloqueado algo demasiado poderoso, algo para lo que no estaban preparados, y ahora ese poder permanece, dormido pero no olvidado. El silencio cayó sobre el salón, mientras las implicaciones de las palabras de Ch se hundían en los Borán. Una orgullosa raza de exploradores y eruditos ahora se enfrentaba a una decisión monumental. La tecnología dejada por los humanos podría elevar su civilización a alturas sin precedentes o podría destruirlos tal como pudo haber destruido a la humanidad. El consejero LTH fue el primero en romper el silencio. Si esta tecnología es tan peligrosa como afirma, entonces debemos destruirla. No podemos arriesgarnos al mismo destino que los humanos. Una ola de murmullos recorrió el consejo. Algunos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, mientras que otros intercambiaron miradas inquietas. El encanto de tal el poder era difícil de ignorar. Bond dio un paso adelante una vez más con el debido respeto, consejero. No entendemos completamente con qué estamos lidiando. Destruirlo sin comprender completamente las consecuencias podría ser tan peligroso como intentar usarlo. Creo que necesitamos más información. Necesitamos saber qué les pasó a los humanos y por qué. El consejero Draft levantó una mano para silenciar la habitación. Capitán Bond, usted ha servido al pueblo Boran con honor, pero esto no es un asunto menor. Si esta tecnología representa una amenaza para nuestra existencia, debemos actuar con decisión. Sin embargo, también entiendo su punto. El misterio de la desaparición de la humanidad es uno que no podemos permitirnos ignorar. Se volvió para dirigirse al Consejo. Tenemos 2 opciones ante nosotros. Una, lanzamos una operación militar a gran escala, para destruir el constructo y las naves que lo protegen asegurando la seguridad de nuestra gente. 2, enviamos un equipo de nuestros mejores científicos e investigadores para estudiar el sitio bajo fuerte protección y aprender la verdad sobre lo que les pasó a los humanos. Ambos caminos están plagados de riesgos. La sala zumbó con el debate, pero todas las miradas finalmente se volvieron hacia Veron. Él había sido el que hizo el descubrimiento. Ahora su juicio tendría un gran peso. La mirada de Ben recorrió los rostros del Consejo. Creo que debemos proceder con cautela. Necesitamos entender la naturaleza de esta tecnología antes de tomar cualquier decisión. Nos debemos a nosotros mismos y a la galaxia aprender de los errores de la humanidad, no repetirlos. FRTH asintió con expresión pensativa. Muy bien. Convocaremos un grupo de trabajo especial, tanto militar como científico. Usted, Capitán Verón, liderará la expedición. El corazón de Bond latía con fuerza. Él sabía que esto
Iba a suceder, pero la realidad todavía golpeaba duro. Haré lo que sea necesario para la seguridad de Balur y la galaxia. Días después, la fuerza expedicionaria recién reunida estaba lista una flota de naves mucho más grande y más fuertemente armada que el Aranel se preparó para embarcarse en el viaje. De regreso al sistema Saúl, esta vez los Boran estarían listos para cualquier cosa. Mientras la flota se elevaba hacia el hiperespacio, Von estaba de pie en el puente de su nueva nave voladora. El Veiler, mirando fijamente la extensión infinita de estrellas, no podía quitarse la sensación de que se estaban aventurando en lo desconocido, no solo para descubrir secretos de la humanidad, sino para enfrentar algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Se de pie a su lado, expresó lo que Veron había estado pensando. ¿Crees que estamos listos para lo que encontraremos? La mirada del capitán Verón permaneció fija en las estrellas. No lo sé, pero tenemos que estar por delante de ellos, yacía el sistema Saúl, un cementerio de naves olvidadas y un misterio que ya había reclamado una civilización. Ahora dependía de los borianos asegurarse de que no se convirtieran en la siguiente. El viaje al sistema. Saúl fue tranquilo pero tenso. Cada miembro de la tripulación, a bordo del Veiler, era consciente de lo que estaba en juego. La flota había sido equipada con la tecnología más avanzada, la Civil Boran. La incursión podía reunir, incluidos poderosos escudos de energía, dispositivos de escaneo especializados y armas experimentales capaces de neutralizar amenazas desconocidas. Pero a pesar de todos sus preparativos, una corriente subyacente de miedo recorrió la flota. Miedo al poder desconocido que había consumido a los humanos, y la persistente sensación de que podrían no regresar cuando las naves abandonaron el hiperespacio. El silencio inquietante del sistema Soul los saludó una vez más. La Tierra todavía estaba a una lejana esfera de Baron. Sus ciudades, una vez prósperas, habían sido reducidas a ruinas hace mucho tiempo. El campo de asteroides se alzaba cerca con las 3 naves de guerra humanas en su misma vigilia inquebrantable. Ben estaba de pie en el centro del puente, su mirada fija en la pantalla. Esta vez no participarían a menos que fuera absolutamente necesario. Estaban aquí para recopilar datos, no para provocar a los gigantes durmientes. C. Comienza los escaneos completos del sistema, ordenó Verón. Quiero que todas las naves de la flota reúnan la información que necesitamos para encontrar una manera de ingresar a esa instalación sin activar las defensas nuevamente. Los tentáculos de C trabajaron furiosamente en su consola. Escaneos iniciados, capitán. Estamos recibiendo lecturas detalladas de los asteroides. El núcleo de la firma de energía es el mismo que antes, inestable pero creciente. Veron asintió con tristeza. Manténganos camuflados, pasemos desapercibidos. Por ello, mientras podamos, el Velor y las naves acompañantes se posicionaron a una distancia segura de las naves de guerra humanas. Sus escáneres se adentraron profundamente en el campo de asteroides. Von observó cómo los rayos rojos comenzaron a poblar la pantalla holográfica, firmas de energía, planos estructurales y anómalos, lecturas. Había algo más enterrado bajo la superficie de ese asteroide, algo incluso más grande de lo que habían detectado inicialmente. Encontramos otra cámara. Creed dijo que su voz tenía un matiz de sorpresa. Esta es mucho más profunda y está muy protegida. Lo que sea que esté ahí abajo. Los humanos hicieron todo lo posible para protegerla. Los ojos de Veron se entrecerraron. ¿Hay alguna forma de entrar sin activar las naves? KR dudó. Posiblemente, si enviamos un equipo con dispositivos de camuflaje, podrían evitar los sensores externos. Pero una vez dentro, es difícil decir que estamos tratando con una mezcla de tecnología humana y alienígena. Cualquier cosa podría desencadenar una reacción en cadena. Veron consideró las opciones. Enviar a un adolescente sería un riesgo calculado, pero era la única forma. De descubrir la verdad, necesitaban respuestas y crear rápidamente un equipo de infiltración. Von dijo que su voz era firme. Los enviaremos a través de los asteroides, cavernas inferiores, que usen las capas experimentales. Si algo sale mal, los sacaremos de inmediato. Horas después, un pequeño equipo de infiltración estaba listo, compilado por especialistas Boran en tecnología de sigilo y extraterrestres. Ingeniería, abordaron una elegante lanzadera camuflada que descendía silenciosamente hacia el asteroide.
Veron observó su progreso desde el puente, sus manos agarrando el borde de su silla de mando, entrando a las cavernas inferiores. Ahora el capitán CHR no informó señales de detección de las naves humanas que mantienen la posición. Von asintió, sus ojos nunca dejaron la pantalla. Bien, manténganme informado. La lanzadera maniobró a través de la superficie irregular del asteroide, encontrando un punto de acceso. Escondido entre la roca, el equipo desembarcó y cuidadosamente se abrió paso a través de los estrechos pasillos tenuemente iluminados. De la caverna, sus dispositivos de camuflaje zumbaban suavemente mientras se mezclaban con las sombras, mientras descendían más profundamente en el asteroide. Las lecturas de energía se hicieron más fuertes, las paredes a su alrededor pulsaban, con un débil brillo de otro mundo, como si la misma roca hubiera sido infundida con la tecnología alienígena enterrada dentro. Capitán. Llegó la voz del líder del equipo a través de las comunicaciones. Hemos llegado al borde exterior de la cámara protegida. Es enorme. Estamos enviando señales visuales. Ahora la imagen en la pantalla del Velor parpadeó como el equipo. Transmitió su señal en vivo dentro de la cámara. Había una estructura masiva incluso, más grande que la que habían detectado antes su superficie. Estaba cubierta de patrones intrincados, símbolos que parecían cambiar y guaya mientras la cámara se movía. La construcción pulsaba con energía mucho más intensa que cualquier cosa que hubieran visto antes. La voz de C tembló de emoción. Esto es... Capitán, esta es... La fuente de la firma de poder es antes de que pudiera terminar. Las alarmas sonaron. En toda la nave el corazón de Ben se hundió cuando vio las inconfundibles señales de activación. Las naves de guerra humanas estaban activando sus sistemas de armas, apuntando a la flota Borian. Nos han detectado, PR. Gritó, sus tentáculos volando sobre los controles. Las naves se están moviendo para interceptar. Veron reaccionó instantáneamente. Preparar todas las naves para maniobras evasivas. Recordar al equipo de infiltración sacarlos. De allí en la pantalla, las naves humanas comenzaron su lento y siniestro avance. Las naves borianas dispersaron sus escudos destellando mientras se apresuraban a evitar el fuego. Entrantes rayos de plasma y rayos de energía iluminaron el espacio entre las flotas. Pero las naves de guerra humanas se contuvieron una vez más, respondiendo solo en defensa. No están participando completamente, dijo su voz tensa. Solo nos están manteniendo. Lejos del asteroide, la mente de Veron corrió. Las naves humanas estaban defendiendo. Algo vital, algo que no podían permitir que los borianos descubrieran, pero no estaban atacando con toda la fuerza. Eran capaces de todavía. Había una oportunidad. Ordena a la flota que retroceda, Von. Ordenó. Pero necesitamos mantener al equipo de filtración INF dentro, lo que sea que esté en esa cámara. Necesitamos saber qué es. Dentro del asteroide, el equipo de infiltración había llegado al núcleo de la cámara. La estructura se alzaba ante ellos, su superficie cambiando como si estuviera viva. Extraños sonidos etéreos resonaron a través de la cámara, y el aire mismo se sintió cargado con una energía antigua, casi malévola. Capitán, el equipo. La voz del líder llegó a través de las comunicaciones, apenas audible sobre la estática. Estamos detectando algo. Algo dentro de la estructura. No es humano, no sé qué es, pero es despertando. La sangre de Veron se heló. Salgan de allí ahora. El equipo no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Se dieron la vuelta y corrieron de regreso a través de la caverna. Sus dispositivos de camuflaje parpadearon, mientras la energía dentro. El asteroide se volvió más inestable. Pero a medida que se acercaban a la salida, un profundo estruendo sacudió toda la estructura. La cámara comenzó a colapsar y la energía pulsante cobró vida, enviando ondas de choque. A través del asteroide, capitán, todo el lugar se está desestabilizando, gritó CHR. Necesitamos evacuar toda el área. La mandíbula de Veron se apretó. Lleve la flota a una distancia segura. Ordene a todas las naves que salten al hiperespacio a mi orden mientras el Velor y los Flick comenzaron su retirada. El asteroide detrás de ellos estalló en un destello de luz FL cegador. La energía, contenida dentro de la antigua construcción, se había desatado, enviando olas masivas de destrucción que ondulaban a través del campo de asteroides en medio del caos. Los ojos de Veron
se fijaron en las naves de guerra humanas restantes. Incluso cuando el asteroide se derrumbó, mantuvieron su posición, inmóviles, centinelas que protegían el secreto que habían estado guardando durante siglos. La flota Boran saltó al hiperespacio justo cuando la onda de energía los alcanzó, escapando por poco de la aniquilación total. Pero mientras se elevaban a través de las estrellas, Veron sabía una cosa con certidumbre. Habían descubierto solo una fracción del misterio detrás de la desaparición de la humanidad, y lo que sea que habían despertado en esa cámara aún no había terminado con ellos, mientras la flota se reagrupaba en los confines distantes del espacio. Bond se quedó en silencio en el puente mirando al vacío. Los eventos en el sistema del alma lo habían dejado con más preguntas que respuestas. ¿Qué habían despertado en el asteroide? ¿Y hasta dónde llegaría su influencia? KR se acercó con su voz sombría. Capitán, los datos que reunimos apuntan a algo mucho peor de lo que imaginamos. Los humanos no solo desaparecieron, fueron consumidos por lo que sea que fuera esa construcción, y ahora se está extendiendo. Los ojos de Veron se entrecerraron, extendiéndose. Como KR dudó, las lecturas de energía del asteroide coinciden con patrones antiguos que hemos visto en algunas de las leyendas boreanas más antiguas. Esto no es solo tecnología alienígena, es algo mucho más antiguo, algo depredador. El corazón de Bond se hundió. Un arma. KR asintió con tristeza. Un arma. Sí, pero más que eso, está vivo y está buscando su próximo objetivo. La advertencia fue clara, lo que sea que haya acabado con la humanidad. No solo estaba latente, ahora estaba despierto y los boreanos eran los siguientes en su camino. La mirada de Veron se endureció cuando se volvió hacia las estrellas. La galaxia había estado viviendo bajo la sombra de un terror olvidado, y ahora dependía de él y su gente detenerlo antes de que los consumiera a todos, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo en Burr Prime. La atmósfera estaba tensa. Bond se paró frente al Alto Consejo, los líderes de la civilización boreana que se habían reunido en una gran cámara para escuchar los hallazgos. De la expedición, la enorme sala circular zumbaba con las voces de los miembros del Consejo, preocupados, sus imágenes holográficas flotando sobre sus asientos. Cada líder representaba una facción y juntos tenían el destino del pueblo boreano en sus manos. Alto Canciller Umkex, una figura alta y severa envuelta en túnicas ceremoniales. Habló primero. Capitán Veron, lo que ha descubierto en el sistema SA es perturbador. Usted afirma que los humanos fueron consumidos por esta antigua entidad, y ahora sugieres que se está extendiendo. ¿Cómo sabemos que no es una mala interpretación de los datos? Ben se puso de pie con su expresión inquebrantable. Canciller, los datos son claros. Esta entidad no es solo un artefacto tecnológico, es una fuerza sensible que consumió la civilización humana, y ahora que la hemos perturbado, está buscando nuevos objetivos. Ya hemos detectado sus patrones de energía extendiéndose por el subespacio. Si no actuamos ahora, seremos los siguientes. La cámara estalló en murmullos y debates. Muchos de los miembros del Consejo no estaban seguros. No querían aceptar la cruda realidad. Algunos argumentaron que deberían fortalecer sus defensas y permanecer ocultos, esperando que la entidad los pasara de largo. Otros sugirieron encontrar una forma de aprovechar el poder para ellos mismos, viéndolo como una oportunidad para dominar la galaxia. KR, que estaba al lado de Ben, alzó su voz por encima del ruido. Esta no es una fuerza que podamos controlar. Es antigua, más antigua que cualquier civilización que hayamos encontrado. Los humanos trataron de contenerla y los borró de la existencia. Si tratamos de aprovecharla, sufriremos el mismo destino. Un silencio cayó sobre la cámara mientras la gravedad de las palabras de Sid se hundía. El canciller Vex parecía pensativo, pero aún había escepticismo en sus ojos. ¿Qué quieres que hagamos? El capitán Vex preguntó con su voz cuidadosamente medida. ¿Abandonamos el sistema Saul y esperamos lo mejor o tomamos una postura más agresiva? Veron respiró profundamente. Necesitamos, para enviar un mensaje a cada civilización estelar en la galaxia, necesitan saber lo que viene. No podemos enfrentar esta amenaza solos y debemos encontrar una manera de contener o destruir la entidad antes de que se propague más. El consejero Vetra 1
de los miembros más agresivos del Consejo, se inclinó hacia adelante. Y si no nos creen, si piensan que estamos propagando pánico para nuestro propio beneficio. Los ojos de Veron eran duros cuando respondió entonces. Lucharemos, pero no duraremos mucho si no nos unimos. Este no es solo un problema, Borian. Es una amenaza para toda la galaxia. Pasaron semanas mientras Veron y KR trabajaban incansablemente. Enviando emisarios a las otras grandes potencias galácticas, algunos atendieron sus advertencias, mientras que otros fueron despectivos. No dispuestos a aceptar la amenaza de la antigua fuerza, no podían ver la coalición ARTI, una poderosa alianza de especies tecnológicamente avanzadas. Acordaron proporcionar recursos y experiencia científica, intrigados por el misterio de Mino de Seno. La entidad, pero el Imperio Sark, un despiadado y las especies militaristas vieron la situación como una oportunidad, creyeron que si la entidad podía ser controlada, les daría un arma imparable mientras las tensiones aumentaban entre los poderes galácticos. Beren sabía que el tiempo se estaba acabando. Los informes de las sondas del espacio profundo indicaban que la firma energética de la entidad se estaba propagando sutilmente, infectando sistemas en todo el borde exterior de la galaxia. Las estrellas comenzaron a atenuarse y aparecieron extrañas anomalías gravitacionales donde la influencia de la entidad se había apoderado. La investigación de Sid había descubierto información más inquietante. El capitán dijo que un día, al encontrarse con Von en el laboratorio de la nave, he estado analizando el antiguo símbolo del sistema SA. Coinciden con los registros de uno de nuestros textos mitológicos más antiguos, leyendas de una fuerza llamada el Devorador. Según el mito, no es solo un arma, es un ser que se alimenta de la fuerza vital de civilizaciones enteras, haciéndose más fuerte con cada conquista. El corazón de Veron se hundió. ¿Hay alguna mención de cómo se puede detener? Sí, renegó con la cabeza. Los textos dicen que fue sellado hace eones. Una alianza de razas antiguas, pero no hay registro de cómo lo hicieron. La tecnología que usaron se perdió hace mucho tiempo. Veron sintió el peso de la responsabilidad sobre él. Se enfrentaban a un enemigo que ya había devorado incontables civilizaciones y ahora era libre una vez más. El tiempo se estaba acabando. La flota boriana, reforzada por refuerzos de la coalición Arnei, se reunió en un sistema remoto en el borde de la galaxia. Fue aquí donde planearon hacer su resistencia final. La entidad se estaba acercando, su influencia deformando el espacio y el tiempo a su paso. Von estaba de pie en el puente, del velor, su mirada fija en la masa arremolinada de energía que había aparecido en la distancia. La entidad se estaba aproximando, una colosal nube informe de oscuridad, brillando con destellos de luz. Era como si el tejido mismo de la realidad se estuviera deshaciendo a su alrededor. Capitán Creed, dijo su voz. Grimm, las lecturas de energía de la entidad están fuera de serie. Nunca hemos visto algo como esto. Veron asintió con la mandíbula apretada en determinación. Todas las naves preparadas para la batalla, mantenemos la línea. Aquí si fallamos, la galaxia cae. La flota se puso en posición, sus armas cargadas y escudos levantados. Von sabía que esto sería diferente a cualquier batalla que hubieran librado. La entidad no era un enemigo tradicional, era una fuerza de la naturaleza, una encarnación viviente de la destrucción como la primera. Ola de zarcillos de la entidad arremetió, desgarrando el espacio. Las naves Boran y Arni abrieron fuego, rayos de plasma de energía, torpedos y cañones de partículas. Iluminaron el vacío, pero la entidad absorbió los ataques, volviéndose más fuerte con cada golpe. Capitán, nuestras armas no están teniendo efecto, gritó KR. El pánico se apoderaba de su voz. Von apretó los puños. Tenemos que mantenerlo contenido. Si se abre paso, no queda nada para detenerlo. La batalla continuó, pero la flota estaba siendo abrumada. Las naves fueron destrozadas por los zarcillos de la entidad, sus tripulaciones consumidas en ráfagas de luz. Veron observó con horror cómo las naves Sarnak, que se habían unido a la lucha solo para tratar de tomar el control de la entidad, fueron aniquiladas sin piedad, mientras el Veiler se sacudió por un golpe directo. Creed de repente jadeó. Capitán, encontré algo en el textos antiguos. Hay una manera de detenerlo, pero es un sacrificio. Veron se volvió hacia él, sus ojos intensos. ¿Qué es?
CHR dudó y luego dijo: el Divor puede ser sellado, pero requiere una fuente de energía masiva suficiente para desencadenar una reacción que colapsa a la entidad, de nuevo a su estado latente. La única fuente suficientemente poderosa es el reactor de una nave. La sangre de Veron se heló. ¿Te refieres a CHR? Asintió. Tenemos que sobrecargar el núcleo del velo, es la única forma. Veron miró a su tripulación sabiendo el costo, respiró profundamente y tomó su decisión. Todos los hombres prepárense para la evacuación, vayan a las cápsulas de escape y transfiéranse a las naves más cercanas. Configuraré el reactor para sobrecargar manualmente. KR dio un paso adelante. Capitán. No tiene que hacer esto solo. Pero Von negó con la cabeza. Esta es mi responsabilidad. Mientras la tripulación evacuaba, Von se quedó solo en el puente. La entidad se hizo más grande. Su presencia, asfixiando con una última respiración constante. Veron activó la secuencia que sobrecargaría el reactor. El velo se estremeció cuando su núcleo comenzó a colapsar sobre sí mismo, construyéndose hacia una masa crítica. Veron cerró los ojos sintiendo que la energía se hinchaba a su alrededor en un destello cegador de luz. El velo explotó y la entidad fue envuelta en la oleada de energía. El tiempo pareció congelarse cuando la oscuridad colapsó sobre sí misma, plegándose hacia el vacío del que había emergido, y luego hubo silencio. La galaxia se salvó, pero a un gran costo. Los Vorianos lamentaron la pérdida de su capitán y las innumerables vidas perdidas en la batalla, pero el sacrificio de Ben no había sido en vano. La entidad había sido sellada una vez más y la galaxia estaba libre de su control. CFF ahora era un líder respetado entre su gente y estaba de pie en la cubierta de observación de una nueva nave mirando las estrellas. El recuerdo de su capitán y amigo permaneció con él como un recordatorio del precio que habían pagado, pero mientras la galaxia recordara la amenaza que acechaba en la oscuridad, estarían listos. El Divor se había detenido por ahora, pero CRR sabía en el fondo que la entidad había sido liberada. Abajo, que un día podría regresar, y cuando lo hiciera, la galaxia necesitaría nuevos héroes para hacerle frente. Por ahora, sin embargo, tenían paz, y en esa paz había esperanza.